Bienvenidos, buscadores de la verdad oculta. Hoy desvelaremos el enigma del lenguaje corporal de la atracción, no a través de la superficialidad de la autoayuda, sino bajo la lupa implacable de Arthur Schopenhauer. Para él, la atracción no es un juego de coqueteo, sino la manifestación más cruda y poderosa de la voluntad. Creen que el amor es una elección, que esa punzada en el pecho al ver a un extraño es un capricho del destino o una afinidad de almas. ¡Qué ingenuidad! Despierten. Esa punzada no es el destino, es la voluntad de vivir, la fuerza ciega e insaciable que impulsa toda existencia, clavándoles un arpón en el alma. La atracción no es un sentimiento, es una orden biológica disfrazada de éxtasis. Es la trampa más elaborada de la naturaleza para asegurar la continuación de la vida y con ella la continuación del dolor. Cada gesto que hacemos, cada mirada que lanzamos, no es nuestro. Es el dialecto mudo de esta voluntad que nos utiliza como marionetas para su único y terrible propósito, la reproducción. Si quieren seguir creyendo en cuentos de hadas, apaguen ahora. Si están listos para enfrentar la verdad pesimista y liberadora de su propia esclavitud biológica, quédense. Para Schopenhauer, la realidad se divide en dos: el mundo como representación y el mundo como voluntad. La representación es el mundo fenoménico, el que percibimos a través de nuestros sentidos y organizamos mediante las formas a priori de nuestro intelecto, espacio, tiempo y causalidad. Es el mundo de los objetos, de las leyes científicas, de la historia. Es el famoso velo de Maya, la ilusión que nos mantiene ciegos a la verdadera esencia de las cosas. Pero detrás de este velo subyace la voluntad. No es una entidad divina ni un alma racional, es una fuerza metafísica, un impulso ciego, irracional, sin conocimiento y sin propósito final, que se objetiva en todos los fenómenos. Desde la fuerza de la gravedad en una piedra hasta el impulso sexual en el ser humano, todo es una manifestación de esta única voluntad. Es el querer vivir en su estado más puro y brutal. El cuerpo es la clave para desvelar la voluntad. Es la única representación que conocemos simultáneamente desde dentro. Cada acción de nuestro cuerpo es la manifestación de un acto de la voluntad. El cuerpo no es solo un objeto, es la voluntad misma hecha visible. Por lo tanto, el lenguaje corporal no es un mero conjunto de señales. Es la voluntad hablando sin el filtro del intelecto. Es la confesión más íntima de nuestra esencia metafísica. La voluntad es la fuente de todo sufrimiento. Al ser un impulso infinito en un mundo de objetos finitos, su satisfacción es siempre temporal, seguida inmediatamente por un nuevo deseo, un nuevo esfuerzo y por lo tanto un nuevo dolor. La vida humana, vista a través de este prisma, es un péndulo que oscila entre el dolor y el aburrimiento. El dolor es el esfuerzo de la voluntad por alcanzar algo. El aburrimiento es el estado que sigue a la satisfacción, donde la voluntad, sin un objetivo inmediato, se vuelve contra sí misma. El impulso sexual, la atracción, es la manifestación más intensa de esta voluntad. Schopenhauer lo afirma sin rodeos en su ensayo Metafísica del amor sexual. El acto de la procreación es el punto culminante de la voluntad. En ese momento, el individuo deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en un mero instrumento, un esclavo de la especie. La persona atraída es un títere, movido por hilos invisibles que Schopenhauer llamaría el querer vivir. El lenguaje corporal de la atracción es, por lo tanto, el lenguaje de la voluntad. Es la forma en que esta fuerza ciega se comunica a través de nuestros cuerpos, ignorando por completo nuestra razón, nuestra moral o nuestros planes individuales. Es la voluntad diciendo: tú, individuo, eres prescindible.
Solo tu material genético importa para la próxima generación de mi sufrimiento. Cuando observamos a alguien que nos atrae, nuestro cuerpo reacciona antes que nuestra mente. La dilatación de las pupilas, el rubor en las mejillas, la aceleración del pulso, la sudoración palmar. Estos no son signos de amor, sino de una alarma biológica. Es la voluntad tomando el control del sistema nervioso autónomo. Es el cuerpo gritando: el objetivo de la especie está a la vista, procedan a la captura. La incapacidad de controlar estos signos involuntarios es la prueba irrefutable de nuestra esclavitud a la voluntad. El intelecto puede mentir, pero el cuerpo, como objetivación directa de la voluntad, siempre dice la verdad. El concepto más fascinante y aterrador de Schopenhauer en este contexto es el genio de la especie. Este genio es la personificación de la voluntad en su función reproductiva. Es una inteligencia superior, pero inconsciente, que opera a través de nosotros. Es el arquitecto oculto que diseña la próxima generación, utilizando nuestros deseos individuales como herramientas ciegas. Cuando un hombre se siente atraído por una mujer, o viceversa, no es un gusto personal. Es el genio de la especie realizando un cálculo genético complejo. El genio está buscando la combinación de características que producirá el individuo más apto para sobrevivir y perpetuar la voluntad. El amor, la pasión, el flechazo son solo el señuelo. La ilusión que el genio utiliza para asegurar la unión de los individuos genéticamente más complementarios. 1. La preferencia por la juventud y la salud. El genio busca la máxima vitalidad. La juventud es el signo más claro de la capacidad reproductiva. La piel tersa, el cabello brillante, la postura erguida. Todo esto es interpretado por el genio como una promesa de material genético fresco y robusto. El lenguaje corporal de la juventud es un imán para el genio. La voluntad se manifiesta en la energía cinética del cuerpo. Ejemplo de expansión. La atracción por el color de las mejillas, por la blancura de los ojos, por la lozanía de la piel. No es estética, sino biológica. El genio lee estos signos como la ausencia de enfermedad y la abundancia de recursos internos. La forma en que una persona se mueve, con ligereza y sin esfuerzo, es un mensaje de aptitud que el genio capta y traduce en atracción. La voluntad, a través de la percepción, nos obliga a valorar estos signos de salud por encima de cualquier consideración racional o moral. 2. La búsqueda de la complementariedad. El genio no busca la igualdad, sino la corrección de defectos. Un hombre fuerte se sentirá atraído por una mujer con características que compensen sus debilidades, y viceversa. Si un hombre es muy delgado, el genio lo empujará hacia una mujer más robusta para asegurar un equilibrio en la descendencia. El lenguaje corporal de la necesidad se vuelve atractivo. Una mujer que inconscientemente proyecta una necesidad de protección puede atraer a un hombre que inconscientemente proyecta una necesidad de afirmación de su fuerza. El genio está calculando la mezcla de voluntades para el futuro ser. Ejemplo de expansión: la atracción por la altura, por la complexión, por el color del cabello o de los ojos. Es un intento del genio de evitar la endogamia y maximizar la variabilidad genética. Un hombre muy rubio puede sentir una atracción inexplicable por una mujer muy morena. Esto no es un capricho personal. Es el genio de la especie buscando la mezcla óptima para la supervivencia de la prole. La aversión a la consanguinidad, por ejemplo, es una manifestación de la voluntad que busca la diversidad genética y se expresa en un lenguaje corporal de rechazo o incomodidad ante la proximidad de parientes cercanos en un contexto de atracción. 3. La atracción por la simetría.
La simetría facial y corporal es un indicador de un desarrollo genético sin interrupciones, libre de enfermedades o parásitos. Es la firma de un buen código genético. El genio de la especie es un esteta de la simetría, y nuestro cerebro, bajo su influencia, percibe la simetría como belleza. El lenguaje corporal de la simetría se manifiesta en la armonía de los movimientos, en la coordinación perfecta, en la ausencia de tics nerviosos o asimetrías posturales que delaten una debilidad. Ejemplo de expansión. La forma en que una persona camina, con un ritmo equilibrado y una oscilación simétrica de los brazos, es un poderoso atractor. La asimetría, por otro lado, es una señal de alarma para el genio. El genio no se equivoca. La belleza es, en esencia, la promesa de una descendencia saludable. Incluso el olor corporal, que es parte del lenguaje corporal químico, es un indicador de la simetría genética. 4. La influencia del carácter. Schopenhauer también considera la influencia del carácter. Un hombre de voluntad fuerte buscará una mujer de voluntad más suave y viceversa, para evitar un conflicto destructivo en la crianza de los hijos. El lenguaje corporal del carácter se revela en la firmeza del apretón de manos, en la velocidad de reacción a los estímulos, en la expresión de la boca. El genio está calculando la mezcla de voluntades para el futuro ser. Ejemplo de expansión. La forma en que una persona maneja el estrés o la frustración, revelada en microgestos de la cara o en la tensión de los hombros, es analizada por el genio. Un individuo que busca la paz puede ser atraído por el lenguaje corporal de la serenidad, mientras que un individuo que busca la acción puede ser atraído por el lenguaje corporal de la inquietud. El genio busca un equilibrio de fuerzas para la prole, un modus vivendi que garantice la supervivencia y la continuidad de la voluntad. El lenguaje corporal es el texto cifrado que el genio de la especie utiliza para comunicarse. Es un diálogo silencioso que anula la palabra y la razón. Analicemos los elementos clave de este dialecto mudo con mayor profundidad. 1. La postura, la declaración de aptitud y dominio. Una postura abierta, con el pecho ligeramente inflado y los hombros hacia atrás, es una declaración de dominio y salud. En términos de Schopenhauer, es la voluntad afirmando: aquí estoy, el mejor espécimen para la próxima generación de mi sufrimiento. Ejemplo práctico. En un bar, un hombre que se sienta encorvado y con los brazos cruzados está enviando una señal de baja disponibilidad o baja confianza. El genio de la especie lo ignora. En cambio, el hombre que ocupa espacio, que gesticula con las palmas abiertas, está inconscientemente gritando: «Soy un buen proveedor de genes». La mujer que se sienta con las piernas cruzadas en dirección al hombre, o que inclina la cabeza hacia él, está enviando una señal de receptividad, una invitación silenciosa a la inspección del genio. La voluntad se expresa en la expansión del espacio personal. Ejemplo práctico. En una reunión de trabajo, la atracción puede manifestarse en la orientación del torso. Dos personas atraídas, incluso discutiendo un proyecto, tenderán a orientar sus torsos y pies el uno hacia el otro, ignorando a los demás participantes. Es la voluntad, creando un microuniverso de dos, un campo de fuerza que excluye la razón del entorno. Ejemplo de expansión. El uso de objetos también se convierte en lenguaje corporal. Una persona que coloca su bebida o su teléfono como una barrera entre ella y el objeto de atracción está inconscientemente resistiendo la voluntad. Por el contrario, una persona que mueve un objeto para abrir una línea de visión o un camino hacia el otro está facilitando el trabajo del genio, la forma en que se sostiene un cigarrillo, la manera en que se juega con un anillo. Todo es un mensaje subliminal de la voluntad. 2. El contacto visual.
el reconocimiento del objetivo y la fusión de voluntades. El contacto visual prolongado, ese flechazo romántico, es la voluntad reconociendo su objetivo. Es un momento de terrible claridad, donde el individuo se convierte en el esclavo de su impulso biológico. Ejemplo práctico. El parpadeo rápido y la mirada desviada son signos de sumisión o incomodidad. La mirada fija, sostenida por más de 3 segundos, es un desafío o una invitación. En el contexto de la atracción, es la voluntad que, a través de los ojos, está escaneando el alma del otro, buscando la compatibilidad genética. Cuando la mirada se sostiene y se devuelve, es el genio de la especie en ambos individuos diciendo «cálculo completado, proceder». La dilatación de la pupila, un reflejo incontrolable, es la voluntad abriendo la ventana al alma para absorber la imagen del objeto deseado. Ejemplo de expansión. En una conversación normal, la mirada se mueve en un triángulo social. En la atracción, la mirada desciende al triángulo íntimo. Este cambio, a menudo inconsciente, es la voluntad redefiniendo la relación de lo social a lo reproductivo. La voluntad nos obliga a enfocar nuestra atención en las zonas de mayor significado biológico. 3. El toque, la confirmación de la conexión y la prueba de resistencia. El toque accidental, el roce de la mano, el accidente de la rodilla. Estos no son accidentes. Son pruebas de campo orquestadas por la voluntad. El toque libera oxitocina, un químico que cimenta la ilusión de la conexión emocional. Reflexión schopenhaueriana. El toque es la voluntad probando la resistencia del individuo. Si el toque es tolerado o correspondido, la voluntad sabe que el individuo está lo suficientemente subyugado para seguir adelante con el plan reproductivo. Es el primer paso hacia la anulación de la individualidad en favor de la especie. El toque en el brazo o la espalda baja es un acto de posesión sutil, una afirmación de la voluntad sobre el cuerpo del otro. Ejemplo de expansión. Un gesto sutil de quitar una pelusa o alisar una arruga de la ropa del otro es un toque íntimo disfrazado de ayuda. Es la voluntad invadiendo el espacio personal bajo el pretexto de la cortesía. La duración y la presión del toque son indicadores de la intensidad de la voluntad. Un toque prolongado y firme es una declaración de intenciones. Un toque rápido y ligero es un sondeo. 4. La voz y el tono. La música de la voluntad. La voz, aunque no es estrictamente corporal en el sentido de postura, es una manifestación física de la voluntad. Ejemplo práctico. En los hombres, un tono de voz más grave y resonante se asocia con niveles más altos de testosterona y, por lo tanto, con una mayor aptitud genética. La voluntad utiliza este tono como un reclamo de dominio. En las mujeres, un tono más agudo y suave puede ser interpretado por el genio como un signo de juventud y fertilidad. La voluntad modula la voz para maximizar la atracción. Ejemplo de expansión. Las parejas atraídas a menudo sincronizan inconscientemente su ritmo de habla y su tono de voz. Esto se llama mimetismo vocal y es la voluntad buscando la armonía. La prueba de que los dos individuos pueden operar como una unidad reproductiva. Más aún, el ritmo respiratorio puede sincronizarse, un signo profundo de que los sistemas nerviosos autónomos están operando en tándem bajo el mando de la voluntad. La risa, en particular, es un poderoso lenguaje corporal vocal. Una risa genuina y resonante es un signo de salud y alegría, un imán para el genio. 5. Las microexpresiones y los gestos de autocontacto. Las microexpresiones, esos destellos de emoción que duran menos de medio segundo, son la voluntad en su estado más puro, sin censura. Los gestos de autocontacto, como tocarse el cabello, la cara o la ropa, son a menudo signos de ansiedad o excitación.
Ejemplo práctico. Morderse el labio, jugar con el cabello o alisar la ropa son gestos de autocalma que, en el contexto de la atracción, se convierten en señales de disponibilidad. Son la voluntad, a través del cuerpo, tratando de manejar la tensión de la situación y al mismo tiempo dirigiendo la atención al objeto de la atracción. Ejemplo de expansión. El sonrojo, un rubor involuntario, es la voluntad exponiendo la vulnerabilidad del individuo. Es un signo de excitación que el intelecto no puede controlar y, por lo tanto, un mensaje honesto para el genio de la especie. El amor romántico, con sus poemas, sus juramentos y su éxtasis, es, para Schopenhauer, la máscara que el genio de la especie usa para engañar a la razón. Si la gente viera la atracción por lo que realmente es, pocos se molestarían en reproducirse. La voluntad necesita que creamos que estamos buscando la felicidad individual, el alma gemela, para que cumplamos su propósito. Esta ilusión es tan poderosa que puede llevar a los individuos a cometer actos irracionales, a sacrificar su fortuna, su posición social e incluso su vida. Todo por el bien de un ser futuro que ni siquiera existe, la racionalización del intelecto. El intelecto, que es la luz del conocimiento, se convierte en el sirviente de la voluntad. En lugar de exponer la verdad, el intelecto se dedica a racionalizar el impulso. El hombre no dice, mi genio de la especie me obliga a unirse a esta mujer para corregir mi nariz aguileña en la descendencia. En cambio, dice, ella es mi alma gemela. Compartimos los mismos gustos musicales y su risa ilumina mi vida. El lenguaje corporal de la racionalización es la exageración de los gestos de afecto en público, la mirada de complicidad forzada, el toque constante que busca convencer al mundo de la autenticidad del sentimiento. La desilusión post-reproductiva, el retiro de la máscara. Schopenhauer observa que, una vez que el propósito de la voluntad se ha cumplido, la intensidad de la pasión a menudo se desvanece. La voluntad retira su máscara. El individuo se despierta del sueño y se encuentra con la realidad de la convivencia, que a menudo es aburrida o miserable. El amor era solo el cebo. El lenguaje corporal del desencanto. El lenguaje corporal de la pasión se reemplaza por el lenguaje corporal de la indiferencia. La voluntad, satisfecha con la descendencia, ya no invierte energía en la ilusión. Los pequeños gestos de afecto desaparecen, el cuerpo se vuelve rígido, cerrado, reflejando la frustración del intelecto al darse cuenta de que ha sido engañado. La tragedia del individuo. La tragedia, según Schopenhauer, es que el individuo, que creía estar buscando su propia felicidad, descubre que ha sido un mero instrumento para la voluntad de la especie. La voluntad es esencialmente egoísta, pero en el amor sexual se disfraza de altruismo. El individuo es sacrificado en el altar de la especie. Si el lenguaje corporal de la atracción es el dialecto de la voluntad en su fase de captura, el lenguaje corporal de la discordia es el dialecto de la voluntad en su fase de abandono o frustración. El aburrimiento. El aburrimiento es la sensación que experimentamos cuando la voluntad no tiene un objetivo inmediato. En una relación, el aburrimiento es el silencio de la voluntad después de haber logrado su objetivo. El lenguaje corporal del aburrimiento es la manifestación de la voluntad buscando un nuevo objeto de deseo, un nuevo esfuerzo para escapar del vacío. Es el cuerpo que no encuentra propósito en la inacción. La repulsión. La repulsión, o el fin de la atracción, es el genio de la especie declarando que la combinación genética ya no es necesaria o que ha fallado. Los pequeños defectos que antes eran ignorados o incluso encantadores, ahora se vuelven insoportables. El lenguaje corporal de la repulsión es el rechazo físico.
evitar el toque, girar el cuerpo, la expresión facial de disgusto, es la voluntad diciendo, este instrumento ya no me sirve. Ejemplo práctico. En una conversación de pareja, la discordia se manifiesta en el cruce de brazos y piernas, el contacto visual breve y agresivo y el mimetismo inverso. La voluntad, ahora frustrada, se manifiesta como agresión o distanciamiento. Si somos esclavos de la voluntad, ¿hay alguna esperanza? Schopenhauer ofrece dos vías de escape temporales de la tiranía del querer vivir, el arte y la ascesis. 1. El arte. Cuando contemplamos una obra de arte, nos elevamos por encima de la voluntad. Dejamos de ver el objeto como algo que deseamos o necesitamos, y lo vemos como una idea platónica pura. En ese momento, el lenguaje corporal se relaja. La tensión del deseo desaparece. Es un momento de paz, un breve cese de la voluntad. La música en particular es la expresión más directa de la voluntad, pero al escucharla, nos liberamos de su tiranía al contemplarla como un objeto estético puro. El lenguaje corporal del esteta. El lenguaje corporal del esteta es de quietud y receptividad. Los ojos están fijos, pero no en un objeto de deseo, sino en la forma pura. La respiración es lenta y profunda. Es el cuerpo que ha silenciado la voluntad para permitir que el intelecto, por un momento, se libere. 2. La ascesis, la negación radical de la voluntad, ejemplificada por el santo o el asceta. Esto incluye la negación del impulso sexual. El asceta, al negar el lenguaje corporal de la atracción, niega el genio de la especie y, por lo tanto, niega la voluntad en sí misma. Es la única liberación permanente, aunque rara y difícil. El lenguaje corporal del asceta es la inmovilidad, la mirada vacía, la postura de renuncia. Es el cuerpo que se niega a ser un instrumento de la voluntad, la distancia del filósofo, la victoria de la conciencia. Para nosotros, los que no somos santos ni artistas puros, la única libertad real es la comprensión. Al comprender que el lenguaje corporal de la atracción es solo el dialecto de una fuerza ciega que nos usa, podemos observarlo con la fría distancia del filósofo. Cuando sientan esa punzada de atracción, no la confundan con el amor. Reconózcanla como la voluntad. Observen el lenguaje corporal, el suyo y el del otro. Vean la postura, la mirada, el toque, no como gestos de afecto, sino como los movimientos de dos marionetas controladas por el genio de la especie. Al comprender el mecanismo, al menos podemos observarlo con la fría distancia del filósofo. Y en esa observación, en esa conciencia, reside una pequeña pero significativa victoria sobre la tiranía de la voluntad. La voluntad es egoísta. Pero Schopenhauer nos ofrece una ética basada en la compasión. La compasión es el único sentimiento moral genuino, porque surge del reconocimiento de que el sufrimiento del otro es, en esencia, nuestro propio sufrimiento, ya que ambos somos manifestaciones de la misma voluntad sufriente. El lenguaje corporal de la compasión. A diferencia del lenguaje corporal de la atracción, que es posesivo y egoísta, el lenguaje corporal de la compasión es de apertura y apoyo. Un toque suave en el hombro, una inclinación de la cabeza en señal de escucha, un contacto visual prolongado que no busca la posesión, sino el reconocimiento del dolor. Es la voluntad, por un momento, negándose a sí misma en favor de la otra. La negación del engaño. El verdadero acto de libertad no es evitar la atracción, sino negar el engaño que la acompaña, es decir, reconocer la atracción como un impulso biológico, pero negarse a elevarlo a la categoría de amor eterno o felicidad individual. Ejemplo práctico. Schopenhauer elogia el matrimonio por razón, no por pasión.
El lenguaje corporal de un matrimonio por razón es de respeto mutuo, de distancia cómoda, de cooperación funcional. No hay la intensidad febril de la pasión, pero tampoco la amargura de la desilusión. Es una relación donde el intelecto ha logrado mantener a raya a la voluntad. La última lección del cuerpo. El cuerpo, esa objetivación inmediata de la voluntad, es también el lugar donde podemos comenzar la negación. Cada vez que resistimos un impulso egoísta, cada vez que elegimos la razón sobre el deseo ciego, estamos negando la voluntad. El lenguaje corporal de la negación es la quietud, la serenidad, la ausencia de esfuerzo. Es el cuerpo en reposo, el cuerpo que ha dejado de gritar «quiero» y ha comenzado a susurrar «basta». La atracción es una ilusión necesaria, un espejismo que nos arrastra a la miseria de la existencia. Pero al comprender su mecanismo, al menos podemos observarla con la fría distancia del filósofo, y al hacerlo, transformamos la esclavitud en conciencia y el dolor en conocimiento. Para Schopenhauer, la negación de la voluntad no es un simple acto de autocontrol, sino un cambio metafísico profundo, un paso hacia un estado que él compara con el nirvana budista. Es la anulación del querer vivir, el lenguaje corporal del nirvana. Aunque el nirvana es un estado de no ser, su manifestación en el mundo fenoménico es la completa indiferencia. La indiferencia a la atracción. El asceta no solo evita el contacto, sino que su cuerpo no emite ni recibe las señales de la voluntad. Su mirada no se detiene en la belleza, su postura no busca el dominio, su voz no modula para atraer. Es un cuerpo que se ha vuelto transparente a la voluntad. La paz corporal, la paz que se irradia de la asceta, es la ausencia de esfuerzo, la ausencia de deseo. Es el lenguaje corporal de la libertad. La paradoja de la voluntad. La voluntad, al objetivarse en el cuerpo, se convierte en su propia negación potencial. El cuerpo, que es el instrumento de la voluntad, es también el lugar donde podemos silenciarla. El lenguaje corporal de la atracción es la voluntad gritando. El lenguaje corporal de la ascesis es la voluntad enmudeciendo. Incluso en la era digital, donde la interacción es mediada por pantallas, el genio de la especie encuentra formas de manifestarse a través de un nuevo lenguaje corporal. La postura de la selfie. La selfie perfecta es la nueva objetivación de la voluntad. Es la presentación de la máxima simetría, juventud y salud, cuidadosamente orquestada para atraer al genio de la especie de los demás. El ritmo de la respuesta, el tiempo de respuesta en un mensaje de texto, la frecuencia de los emojis, el uso de mayúsculas. Todo esto se convierte en un nuevo lenguaje corporal de la atracción y el dominio. Una respuesta rápida es la voluntad mostrando interés. Una respuesta lenta es la voluntad mostrando dominio o desinterés. La mirada a la pantalla, la mirada fija en la pantalla, esperando la respuesta, es la voluntad en su estado de expectativa ansiosa. La última reflexión. La voluntad es eterna y sus trampas son infinitas. El lenguaje corporal de la atracción es solo una de sus herramientas más efectivas. Nuestra única defensa es la conciencia, la fría distancia del filósofo que observa el juego sin participar en la ilusión. Al final, la única belleza que importa es la belleza de la verdad, y la única libertad es la de no querer. La voluntad no solo opera a nivel biológico, sino que impregna la cultura, creando un complejo sistema de señales y rituales que sirven a su propósito. El arte de la seducción, tan estudiado y practicado, no es más que la racionalización de los impulsos del genio de la especie. La moda, como lenguaje de la voluntad, la moda, con sus constantes cambios, es un intento de la voluntad de destacar a los individuos más aptos. El vestir como señal de recurso,
La ropa costosa o de marca no es solo una declaración de estatus social, sino un lenguaje corporal de recurso. Es la voluntad diciendo, tengo los medios para proveer a la descendencia. El vestir como exposición de aptitud, la ropa que resalta la simetría, la juventud y la salud, es un acto de obediencia a la voluntad. El ritual del cortejo. El cortejo, con sus cenas, regalos y gestos de galantería, es un ritual elaborado para enmascarar la brutalidad del impulso biológico. El lenguaje corporal de la inversión. El tiempo y el dinero invertidos en el cortejo son un lenguaje corporal de compromiso. Es la voluntad asegurando que el individuo no abandonará a la descendencia. Si la ascesis es la negación pasiva, la vida del filósofo en el mundo es la negación activa, es vivir en el mundo, pero no ser del mundo. La postura de la observación. El filósofo mantiene una postura de distancia crítica. No se involucra en la competencia por el dominio o la atracción. Su lenguaje corporal es de calma y desapego. El silencio como negación. El silencio, la ausencia de la palabra, es una forma de negar la voluntad, que siempre busca expresarse. El filósofo habla solo cuando es necesario, y su lenguaje corporal refleja esta economía de la expresión. El sufrimiento para Schopenhauer es inherente a la voluntad, es el lenguaje corporal de la voluntad en su estado más puro. El gesto del dolor. El dolor físico o emocional se manifiesta en un lenguaje corporal de contracción y cierre. El cuerpo se encoge, los músculos se tensan, la respiración se acelera. Es la voluntad gritando su frustración. La compasión, como apertura. La compasión, por otro lado, es el lenguaje corporal de la apertura al sufrimiento del otro. Es el reconocimiento de que el dolor del otro es el mismo dolor que el nuestro. La voluntad no tiene fin. Continuará utilizando el lenguaje corporal de la atracción para asegurar la procreación. La esperanza en la conciencia. La única esperanza reside en la conciencia. Al entender el mecanismo, podemos, al menos, elegir cómo reaccionar. Podemos elegir la compasión sobre el egoísmo, la razón sobre el impulso. La atracción es la trampa más elaborada de la voluntad. El lenguaje corporal es el mapa de esta trampa. Al final, la única libertad es la de no querer. Esta es la verdad que pocos se atreven a decir. El mundo no es un lugar de justicia, no es un escenario donde el bien es recompensado y el mal castigado. El mundo es voluntad, un impulso ciego y racional que no conoce la moral ni la equidad. Y nosotros, como manifestaciones de esa voluntad, estamos condenados a sufrir, a desear, a luchar contra la corriente de la existencia. Pero en esta lucha, en este reconocimiento de la verdad, encontramos la única forma de libertad posible, la negación consciente de la tiranía del deseo. La filosofía de Schopenhauer no es optimista, no promete finales felices ni soluciones mágicas, pero es honesta. Y en un mundo de mentiras reconfortantes, la honestidad es el mayor de los regalos. Al comprender la naturaleza de la voluntad, al ver a través del velo de malla, al reconocer que el sufrimiento es inherente a la existencia, dejamos de ser víctimas inconscientes y nos convertimos en observadores lúcidos. Y en esa lucidez, aunque el dolor no desaparezca por completo, al menos dejamos de añadir el sufrimiento autoimpuesto de la ilusión. Este es el camino del sabio. No la búsqueda de la felicidad, que es una quimera, sino la búsqueda de la paz a través de la renuncia, no la afirmación de la voluntad, que solo conduce a más dolor, sino su negación consciente, no la ilusión de que podemos controlar el mundo externo, sino el reconocimiento de que solo podemos controlar nuestra relación con él. Y en ese control, en esa disciplina interior, encontramos la única forma de dignidad posible en un mundo dominado por el impulso ciego. La vida,
seguirá siendo sufrimiento. La voluntad seguirá intentando imponerse. Pero nosotros, armados con la verdad, podemos enfrentarla con serenidad. Y esa serenidad, aunque frágil y constantemente amenazada, es el mayor logro al que puede aspirar el ser humano consciente. No es la victoria sobre la voluntad, porque esa victoria es imposible mientras vivamos, pero es la tregua, el momento de respiro, la pequeña isla de paz en el océano tempestuoso de la existencia. Y con esta comprensión cerramos este capítulo. No con promesas vacías, no con soluciones fáciles, sino con la verdad desnuda y brutal. Porque solo la verdad, por dolorosa que sea, puede liberarnos. Y solo en la libertad, por limitada que sea, podemos encontrar algo parecido a la dignidad.